Cuando estaba en mi adolescencia, estaba muy interesado en la exploración urbana. Por lo general, estaba limitado a áreas razonablemente tranquilas, por ejemplo, simplemente bajaba por calles que no conocía o caminaba por edificios abandonados y sitios de construcción. Es cierto que nunca pasé mucho tiempo en áreas que me hicieran sentir que me voy a meter en problemas por estar aquí y tenía toque de queda. También estaba bastante seguro de que mi mamá me mataría si llegaba tarde a casa, así que nunca llegaba tarde a casa. Esto fue hasta que cumplí los 17 años, entonces fui más seguro de mí mismo y rebelde. Conocí a una chica, Charlotte, a la que quería impresionar, así que naturalmente aumenté lo peligroso y aterrador que podía ser. Supongo que tratando de hacerme sonar más genial. Parecía encantada con esto y, para mi sorpresa, insinuó una fecha de exploración. Honestamente, fue un milagro que mi yo, incómodo, lleno de hormonas, realmente notara su insinuación y se ofreciera a llevarla a un lugar súper espeluznante. Por supuesto, no tenía ningún lugar súper espeluznante para llevarla. Para ganar algo de tiempo le dije que era un lugar secreto y que si me encontraba a las 7 de la noche en bicicleta, la llevaría a este lugar misterioso. Ella estuvo de acuerdo y entré en pánico y busqué rápidamente en Google lugares abandonados en mi área. Para mi horror, no había nada. Ni un solo lugar que pareciera vagamente emocionante o misterioso para visitar. Desesperado, busqué registros históricos con la esperanza de encontrar una antigua estación de tren o algo así. Aún nada. Mientras hojeaba las páginas de resultados, las palabras, cierre del parque zoológico, 1944 minutos. Llamó mi atención. Fui salvado al hacer clic en el enlace. Vi que el antiguo zoológico estaba un poco alejado de la ciudad, estaba más cerca del lado industrial de la ciudad, por lo que en realidad no había estado en esa área antes, por lo que probablemente no sabía nada. ¿Cuánto antes? Era un viernes por la noche y esa era generalmente la noche en que mis padres salían en su cita nocturna, así que no iba a tener ningún problema para escabullirme. En realidad, les dije que probablemente me iría a la cama temprano, ya que había tenido un día largo y, aunque parecían sorprendidos, me di cuenta de que se sentían tranquilamente aliviados porque significaba que no tenían que llamar a casa para ver cómo estaba más tarde. Mis padres se fueron alrededor de las 6 y pasé la siguiente media hora preparándome. Me peiné, usé enjuague bucal, ese tipo de cosas. Elegí una chaqueta de cuero negra de cuello alto y jeans de mezclilla para ponerme. Quería dar una buena impresión y parecer mucho más fuerte de lo que realmente era, luego bajé para encontrarme con Charlotte. Nos encontramos en el parque y ella estaba allí antes que yo mirando nerviosamente a mi alrededor mientras esperaba. Llevaba una blusa con cuello halter, falda y zapatillas de deporte con el cabello castaño oscuro sobre los hombros. Parecía aliviada de verme y traté de no mirarla boquiabierta. Nos saludamos y luego guié el camino hacia el antiguo zoológico. Gran parte del camino estaba más oscuro de lo que pensaba que iba a ser, las farolas estaban muy espaciadas y me di cuenta de que Charlotte estaba un poco asustada. La verdad es que yo también estaba un poco asustado. Sin embargo, en lugar de decir esto, me burlé de ella, si tienes miedo, podemos regresar. Me burlé juguetonamente, esperando que ella estuviera de acuerdo. No tengo miedo, ¿y tú? Ella bromeó inocentemente a cambio. De nada. Mentí con un tono de suficiencia. Todavía me estremezco por lo genial que pensé que sonaba. Llegamos al zoológico no mucho después de eso. La entrada al zoológico era un conjunto de altas puertas de hierro con barrotes, estaban cerradas por una cadena gruesa y un candado que estaba tan oxidado como la puerta misma. A ambos lados de la puerta había pilares decorativos de piedra y ladrillo espaciados por secciones de barras de hierro que hacían juego con la puerta. Eventualmente, estas secciones se conectaron a la perfección con paredes de concreto aún más altas. A la derecha había un edificio de piedra sencillo con un agujero en la ventana y una puerta de madera al otro lado. Estaba en mal estado, pedazos de ladrillos rotos yacían alrededor de su base, la pintura de la puerta estaba descascarada y la ventana rota. Esta era la antigua taquilla. Le dije a Charlotte señalándolo, esperaba que mi conocimiento fuera impresionante. Sin embargo, ella solo sonrió y dijo, ya veo. Me di cuenta entonces que solo estaba señalando lo obvio.
Dejamos las bicicletas cerca de las puertas, asegurándonos de ponerlas fuera de la vista directa en caso de que alguien pasara por el camino, y la conduje alrededor del perímetro exterior del zoológico. ¿Cómo vamos a entrar?, preguntó con curiosidad. Parecía más confiada ahora, podía escuchar la emoción en su voz. ¿No confías en mí?, pregunté despreocupadamente para ocultar el hecho de que no tenía ni idea de cómo entrar. No podíamos pasar por los barrotes de la puerta principal, y en realidad solo esperaba que todo no estuviera rodeado por esta pared gigante. Fue por pura suerte que encontramos una manera de entrar. Llegamos a una sección de la pared que tenía una cerca de alambre que corría paralela a ella y que era solo un poco más corta que la parte superior del concreto. Esto significaba que, si podíamos escalar la valla, podíamos pararnos encima de ella y luego subirnos a la parte de hormigón. Pensando rápidamente, anuncié que este era el lugar al que entraríamos. Empujé un contenedor de basura cercano contra la valla de cadena y me ofrecí a ayudarla a subir levantándola ligeramente para que pudiera llegar a la parte superior de la valla y levantarse desde allí. Ante esto, Charlotte dudó un momento. ¿Qué?, yo le pregunté a ella. Me preocupaba que de repente hubiera cambiado de opinión. No mires debajo de mi falda, me dijo con firmeza. Honestamente, ese pensamiento ni siquiera había pasado por mi mente. Sentí que mis oídos se calentaban de vergüenza. No te preocupes, no lo haré. Cerraré los ojos, le aseguré tropezando con mis palabras y, estoy seguro, arruinando mi fachada fría. Ella me miró con sospecha por un momento antes de sonreír. ¿Por qué tan serio?, bromeó para aligerar el estado de ánimo de nuevo. Estaba agradecido por eso y la levanté. Cuando volví a abrir los ojos para ver que lo había logrado, estaba sentada en la parte de concreto de la pared, balanceando las piernas. Date prisa, empujón lento. Ella llamó. Excelente. Ahora tenía que izarme hasta allí sin parecer un marica. Que nadie piense que levantar el peso de su propio cuerpo es una tarea fácil para nadie. Y mucho menos para mí, de 17 años, que nunca había ido a un gimnasio un día en su vida. De alguna manera me las arreglé para levantarme con mi dignidad intacta y arrastramos los pies con cautela a lo largo de la parte superior de esa pared hasta que pudimos saltar al techo inclinado de la tienda de regalos. La ayudé a deslizarse hasta el suelo y con cautela salté detrás de ella. En el interior de la pared del zoológico estaba oscuro. Quiero decir, completamente negro. No puedes ver tus propias manos frente a tu cara, oscuro. Había traído una linterna conmigo, pero luché por encenderla y esos segundos adicionales antes de que hubiera luz fueron profundamente inquietantes. Dirigí la luz hacia Charlotte. Eso es tan brillante. Ella se rió nerviosamente mientras se protegía los ojos de eso. Sí. Acepté devolverle la risa para ocultar mis propios nervios. Sintiéndonos envalentonados por el fuerte haz de las linternas, elegimos una dirección y comenzamos a explorar. El suelo estaba hecho de pavimentos irregulares descuidados durante mucho tiempo con plantas que crecían entre ellos. Debíamos tener cuidado de no tropezar en la oscuridad y pasé la mitad del tiempo iluminando el suelo con la luz. Nos deteníamos en lugares de interés para que pudiera apuntar la luz delante de nosotros y sobre las jaulas vacías. El polvo, la basura y las telarañas eran ahora sus únicos habitantes. Todos eran extremadamente pequeños, demasiado pequeños para imaginar que alguna vez pusieran animales, y nos divertimos leyendo las placas en las barras que indicaban qué animal había estado alguna vez alojado en cada jaula. Algunos recintos eran pozos profundos rodeados de fosos para mantener a sus habitantes atrapados y fuera de los visitantes. Por alguna razón, estos espacios me dieron escalofríos. Mirar hacia abajo y ver los restos de hábitats de aspecto lúgubre me dio sentimientos de claustrofobia. Mientras caminábamos, la conversación fue fácil. Hablamos sobre la escuela, nuestros padres y lo triste que era que los animales se mantuvieran en estos pequeños recintos. Gradualmente, Charlotte se fue acercando más a mí y finalmente enlazó su brazo alrededor del mío para sostener mi mano, sosteniendo mi brazo ligeramente con la otra mano para que se inclinara cerca de mí. Mi corazón latía tan rápido que olía a spray corporal de vainilla. Fue el mejor momento de mi vida. ¿Por qué cerraron este lugar?, Charlotte me preguntó después de un tiempo. Lo cerraron en 1944, oficialmente figura que perdieron fondos durante la guerra.
No podía permitirse el lujo de mantener el lugar funcionando sin visitantes y muchos de los animales murieron debido a la negligencia. Le dije, complacido, de que mis 5 segundos de investigación sobre el lugar fueran útiles. Eso es realmente triste, ella respondió con simpatía. Sí. Pero esa es solo la razón oficial, ¿quieres escuchar la razón no oficial? Pregunté con regocijo. Sí. Ella respondió encendida de curiosidad. Sonreí, estaba entusiasmado por decirle esto y había estado tratando de resolverlo toda la noche. Pensé que realmente crearía el ambiente, ya que ella parecía disfrutar el lado más espeluznante de las cosas. Bueno, el cuidador principal del zoológico estaba loco. Comencé en un tono bajo, iluminando mi barbilla para que tuviera efecto mientras comenzaba. Ante esto, ella se rió y se cruzó de brazos de una manera poco impresionada, dándome un sarcástico, en serio, expresión mientras esperaba que continuara. Cuando los animales morían, el cuidador principal del zoológico se volvía desconsolado. Quería que sus animales volvieran a la vida. Se rumoreaba que intentaría traerlos de vuelta cociendo sus restos a animales vivos. Algunas personas incluso dicen que tomaría niños de padres que no estaban prestando atención y los cocería a los cadáveres de sus amados animales. Hasta 23 niños desaparecieron en este parque. Cuando el público se enteró de estos experimentos hubo un alboroto. El tipo se encerró en el sótano del zoológico con sus creaciones y la gente del pueblo prendió fuego al edificio. La reputación del zoológico nunca se recuperó. Algunas personas dicen que algunas de sus creaciones sobrevivieron al fuego y todavía vagan por los terrenos hasta el día de hoy. Me detuve lentamente y apagué la luz por un momento para asustarla. Charlotte gritó y me reí volviendo a encender la linterna. Eso no fue divertido, y tampoco da miedo en absoluto. Gritó, pero creo que mi risa la ganó porque parecía más exasperada que enojada. Está bien, lo siento. Me disculpé sinceramente pero todavía muy divertido. Imbécil. Ella se quejó, aunque afortunadamente pareció perdonarme. Sabes, si eso es cierto, no debería seguir existiendo el edificio quemado. Ella preguntó. Tal vez, dije lentamente, este sería un gran agujero en la trama de mi historia si no fuera así. Obtuve mi pequeña historia de un comentario dejado por un usuario anónimo al final del artículo. Realmente ni yo mismo lo creía. Vamos a tratar de encontrarlo. Ella sugirió ansiosamente. Esta mujer estaba inquietantemente entusiasmada con las situaciones aterradoras y no estaba en condiciones de negarme después de haberlo hablado tanto. Deambulamos buscando edificios carbonizados por un tiempo y me sentí decepcionado porque no había nada. Estaba empezando a pensar que tendría que confesarle que mi historia probablemente era fingida cuando un olor muy leve a humo rancio llegó a nuestras fosas nasales. Al principio pensé que me lo estaba imaginando, pero cuanto más nos acercábamos, más fuerte se volvía el olor a moho húmedo y carbón hasta que el edificio quedó justo frente a nosotros. No había mucho que mirar. Era un edificio de piedra similar a la taquilla y la tienda de regalos, solo que el techo se había derrumbado. Las piedras internas estaban ennegrecidas por el hollín y el piso estaba cubierto de restos de madera quemada y podrida. Parecía que esto era todo lo que quedaba de los soportes que alguna vez habrían sostenido el techo y las paredes. Encontrarlo fue un logro espeluznante y en secreto me preguntaba si tal vez el usuario que había dejado ese comentario estaba diciendo la verdad. Dado nuestro descubrimiento, ambos no estábamos seguros de qué decir y parecía que acordamos en silencio no decir nada. En lugar de eso, dimos la vuelta y caminamos rápidamente de regreso por donde habíamos venido como lo hacen los adolescentes. Cuando sentimos que estábamos a una distancia segura, comenzamos a reírnos como idiotas mientras toda la energía nerviosa se liberaba a la vez. Eso fue tan espeluznante, exclamó Carlota. Pensé que mi historia era una mierda. En realidad, nunca esperé encontrar nada. Admití emocionada y aterrorizada. Podría ser solo una coincidencia, algo que se quemó recientemente. Racionalizó mientras nos calmábamos. Definitivamente. Estuve de acuerdo. Nos quedamos en un silencio incómodo por un momento y, para mi sorpresa, Charlotte se inclinó hacia mí, mi corazón comenzó a acelerarse, pensé que me iba a besar después de esa pequeña aventura. Pero cuando se acercó, de repente se oyó un sonido en la oscuridad que nos rodeaba. Sonaba como si una cadena tintineara o se arrastrara.
Si el viento inexistente fuera lo suficientemente fuerte como para mover una cadena suelta en algún lugar detrás de nosotros, ese sería el sonido. Con vacilación nos volvimos hacia el ruido y apunté la linterna al área. El círculo de luz cayó sobre el vacío. Miré alrededor un poco más, todavía nada. Imbécil. Todavía estás tratando de asustarme. Ella me acusó de alejarme en broma con una expresión exagerada de, ¿cómo te atreves? Oye. Ese no fui yo, ¿cómo pude hacer eso? Estoy de pie justo a tu lado. Señalé, malhumorado, que el momento estaba arruinado. Esto le dio una pausa y pude ver una preocupación genuina cruzar su rostro, pero probablemente no fue nada. Debe haber sido solo el viento. Aseguré rápidamente. Está bien, sí, definitivamente. Ella estuvo de acuerdo con los labios secos. Tal vez deberíamos empezar a ir a casa. Sugerí a regañadientes bajar mi luz de nuevo al nivel habitual. Sí. Ella estuvo de acuerdo y comenzamos a caminar de regreso por donde pensábamos que habíamos venido. La verdad es que sin mapa y casi sin luz, era difícil navegar. Nos guiamos principalmente por los recintos, sentí que mi confianza volvía a medida que más y más placas de animales nos eran familiares. Sin embargo, después de escuchar ese sonido, nos sentimos observados. Todo el lugar estaba inquietantemente silencioso. Entonces, ¿qué había hecho ese ruido, ratas o algo? Racionalicé conmigo mismo mientras resistía el impulso frecuente de darme la vuelta y mirar detrás de nosotros. Ambos tenían un poco de miedo en caso de que hubiera algo, pero tampoco quería parecer paranoico. Estaba perdido en mis pensamientos cuando Charlotte gritó abruptamente, algo me acaba de pasar por la pierna. Gritó y casi trató de subirse a mí. Por el pánico en su voz supe que no estaba bromeando. Inmediatamente, encendí la linterna a nuestro alrededor. No había nada. Está bien, está bien. No hay nada allí, mira, no hay nada H. La palabra murió cuando salió de mi boca. La luz de la antorcha se había posado en varios pares de ojos reflectantes que brillaban ominosamente en la oscuridad que tenían delante. Charlotte y yo nos quedamos helados. Ninguno de los dos hizo un sonido, no creo que ni siquiera respiráramos mientras mirábamos esos ojos. Estaban demasiado lejos de la luz para mostrarnos exactamente lo que estábamos viendo, pero sin duda eran algún tipo de animal. Los ojos parpadearon y se balancearon mientras las criaturas se movían, avanzando lentamente hacia nuestra posición. Deberíamos irnos, podemos irnos. Charlotte me susurró al oído y yo asentí. No hubo ningún argumento de mi parte sobre este punto. No corras, solo camina hacia atrás lentamente. Le dije en voz baja a través de mi mandíbula apretada. Ambos temblando poco a poco retrocedimos poco a poco. Con la peor suerte que he tenido en mi vida, la parte de atrás de mi talón se conectó con un adoquín fuera de lugar y caí hacia atrás. Arrastrar a Charlotte conmigo y dejar caer la luz. Ambos nos volvimos a poner de pie en un frenesí y rápidamente volví a agarrar la antorcha. Dirigí la luz hacia donde habían estado los ojos lo más rápido que pude. Se habían ido. Nosotros corrimos. Yo era más rápido que Charlotte, así que prácticamente la estaba arrastrando. Detrás de nosotros podíamos escuchar el sonido de fuertes gruñidos, raspaduras en el pavimento y el repiqueteo de cadenas. No teníamos ni idea de a dónde íbamos. Era imposible mantener la luz constante y los adoquines descuidados y llenos de bultos no fueron amables con nosotros. En nuestras prisas y miedo caímos varias jodidas veces, arrastrándonos unos a otros, pero ni una sola vez consideramos dejar al otro. Detrás de nosotros los sonidos se hicieron más fuertes, prácticamente podía sentir el aliento caliente de un depredador en la nuca. La puerta. Charlotte jadeó cuando cambió nuestra dirección. No me había dado cuenta, pero ella tenía razón. A través de la oscuridad había luz. Era la luz de la calle, para ser precisos, brillando a través de los barrotes de la puerta de entrada principal, resaltándose brillantemente. Era la cosa más hermosa que jamás había visto. Lo alcanzamos y, presas del pánico, tratamos de meternos a través de las barras solo para recordar que todavía eran demasiado delgadas para que pudiéramos pasar. Supéralo. Jadeé, levantando a Charlotte sin dudarlo un momento.
Prácticamente, la lancé hacia la parte superior de la puerta con una fuerza alimentada por la adrenalina que ni siquiera sabía que tenía y en segundos ella se estaba levantando sobre los picos decorativos. Aterrizó pesadamente al otro lado de la puerta, escuché su tobillo romperse y jadeó de dolor. Sin embargo, eso no le impidió volver a ponerse de pie tambaleándose. ¡Su vida! Ella me gritó desesperadamente. No necesitaba que me lo dijeran, pero también era una tarea casi imposible. No había donde apoyar los pies, así que simplemente salté lo más lejos que pude y luché para levantarme el resto del camino. Mientras hacía esto, solo era vagamente consciente de Charlotte. Gritaba como una loca, tan fuerte que su voz era tensa, cosas como, oye, aquí, ven aquí, tú, feo hijo de puta, aquí, mientras cojeaba a lo largo de la valla alejándose de la puerta. En sus manos tenía pedazos de ladrillos rotos y los lanzaba por los huecos de la cerca. Escucharla gritar así fue sinceramente tanto inspirador como aterrador. Me di cuenta de que las criaturas estaban distraídas por ella y llegué a la puerta justo a tiempo con mis brazos gritando en protesta. Una vez que vio que había terminado, comenzó a cojear hacia mí mientras yo corría hacia ella. Nunca olvidaré su expresión. Sus ojos estaban muy abiertos, con puro terror, y estaba temblando como una hoja, pero su expresión era de determinación inquebrantable. Entonces mi atención fue atraída más allá de ella hacia la criatura. Esta fue la primera vez que pude mirarlo correctamente y fue horrible. Había estado esperando ver una manada de algo, algún grupo de animales que habían sido abandonados hace tantos años y de alguna manera sobrevivieron. Lo que vi, en cambio, fue una única gran monstruosidad. Su cuerpo era un lío enredado de partes del cuerpo, algunas humanas, algunos animales. Ni siquiera me atrevo a adivinar qué animales exactamente. La parte más inquietante de esta cosa no eran los parches de piel / diagonal pelos licuados curados, ni los restos de la cadena que se había unido a sus extremidades con el tiempo. Fueron las cabezas. Había varias cabezas en esta criatura. Algunos eran diminutos y estaban fusionados con el cuerpo principal, mientras que otros tenían cuellos alargados. Su cabeza principal parecía similar a un roedor gigante, pero no parecía tener una mandíbula inferior funcional, por lo que era una masa abierta de carne húmeda que conducía a una garganta oscura. Hizo sonidos horribles cuando se golpeó contra los barrotes tratando de alcanzarnos. Tenía miedo de que las viejas paredes no resistieran y esa cosa se soltara. Afortunadamente, no parecía ser capaz de escalar. Charlotte no estaba en condiciones de andar en bicicleta y ninguna de las bicicletas tenía espacio para un segundo pasajero, y mucho menos para uno herido. Entonces, en lugar de eso, ella puso un brazo alrededor de mi hombro y yo puse un brazo alrededor de su cintura. Caminamos lo más rápido que pudimos en una carrera de 3 patas hasta que estuvimos lo suficientemente lejos como para que no pudiéramos oír más a la bestia. A medida que pasaban las horas, nuestra urgencia se desvanecía en agotamiento y caminamos juntos hasta el amanecer antes de que un coche de policía se detuviera a nuestro lado. Resultó que mis padres habían llegado temprano a casa de su cita y notaron que yo no estaba. Cuando no estaba en casa después de la medianoche, llamaron a la policía para ayudar a buscarnos. No creo que nadie creyera nuestra historia de lo que pasó, pero tampoco estábamos realmente en ningún problema. Nuestros padres simplemente estaban agradecidos de vernos a ambos en casa sanos y salvos. Charlotte y yo nos casamos en 2018 y esperamos nuestro primer hijo para este año. Tendemos a rehuir el ¿dónde fue tu primera cita?, pregunta cuando la gente pregunta y ninguno de nosotros tiene intención de visitar ningún zoológico en el futuro. Nosotros tampoco disfrutamos más de la exploración urbana.